de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, queremos recordarles, Alejandro, a nuestros queridos hermanos televidentes y demás, sobre nuestra promesa a nuestros sacerdotes. Nuestra colecta anual, en este caso, será para el cuidado de la salud, bienestar y jubilación de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago. Gracias por su generosidad. Estamos lidiando pues con los programas de salud que apoyan a los sacerdotes y también con los programas de retiro. Recordemos que en ciertas circunstancias el sacerdote pues o no tiene familia que se pueda encargar de él, o no tiene una residencia privada, o simplemente no tiene los recursos para poder continuar dentro de su retiro. Aunque es gracioso porque muchos sacerdotes se dicen que están retirados, pero siguen trabajando. Siguen trabajando, sí. Contribuyendo. Contribuyendo a la iglesia, claro, y al plan de Dios. Porque en realidad esto no es un trabajo, es una vocación, es un llamado al servicio. Y ese llamado al servicio se acaba cuando se acaba tu vida aquí en la tierra. Tan sencillo como eso. Entonces, pero aún así, mientras estemos aquí, hay unas necesidades humanas, físicas, que necesitan pues dirigirse y necesitan ser clarificadas. Y entonces, pues ahí con esta colecta esperamos apoyar a nuestros sacerdotes en su cuidado de salud, bienestar y jubilación. Para las personas interesadas en donar y que nos están sintonizando en forma de podcast, ahí en su pantalla pueden ver el código QR que pueden escanear con sus teléfonos. También pueden pasar a la página web de esta colecta específica. Es prmaa.org. De nuevo, es prmaa.org. Y ahí pueden encontrar más información sobre esta colecta tan importante, Padre, porque realmente, como usted ha dicho, hasta que los sacerdotes puedan, contribuyen. Correcto. Pero si no pueden por causa de salud o otras barreras que se presentan, entonces ahí es donde quizás algunos van a necesitar ayuda. La semana pasada usted comentó que las circunstancias de los sacerdotes varían, ¿verdad? Hay un mundo de circunstancias al llegar a la edad de retirarse uno. Unos
tienen esa red de familia, ¿verdad? Que puedan irse a retirar a una casa de sus padres o de sus hermanos o lo que sea. Correcto. Otros sacerdotes que yo conozco o he conocido juntan sus recursos y compran una casa, ¿verdad? Para poder retirarse. Pero hay otros que quizás ya al retirarse o a estar al punto de retirarse, la salud empieza a fallar. Y entonces necesitan ese cuidado. Entonces, usted la semana pasada comentó que hay una casa para estos sacerdotes, específicamente para ellos. Claro, esta casa, Bishop Timothy Line, se les permite a los sacerdotes que no tienen algún lugar donde ir o que necesitan un cuidado particular, se les permite vivir en esta residencia. Y es una residencia muy sencilla, nada que ver, nada que muy palaciega y demás, no. Muy sencilla, muy sobria. Los sacerdotes tienen una salita pequeña, tienen su habitación, tienen su baño privado. Hay como que un refractorio, o sea, un comedor, donde se sirven las 3 comidas. Tienen su capilla. Y demás, o sea que y en las veces que yo he visitado es inmaculada, o sea, todo limpio, todo organizadito, todo muy bien, todo muy bonito, los jardines y demás. Entonces, pero eso quizás no sea para todo el mundo. ¿Ves? También tienes aquellos que tienen familia, como tú mencionaste, aquellos que tienen una propiedad, como tú mencionaste. Y la tercera parte que mencionaste fue lo que se llaman comunidades intencionales. O sea, que con intencionalidad voy a crear una comunidad de sacerdotes, amigos míos, para poder vivir en comunidad y para poder, sí, estar y apoyarnos los unos a los otros. Sí, ¿quién mejor que un sacerdote para entender los retos, los desafíos, ciertos retos y ciertos desafíos de otros sacerdotes? Por más que la familia te quiera, por más que el laicado te quiera, van a haber ciertas áreas que ellos no van a poder comprender a totalidad. Y ahí es donde entra la compañía y el caminar de otro sacerdote, que te entiende, que comprende, porque él también vive esas mismas luchas. Sí. ¿Ves? Y quizás en algún momento dado de su vida tuvo esos mismos cuestionamientos o esos mismos desafíos. Entonces, eso de comunidades intencionales creo que también es una opción muy viable. Y lo que hacen es que ya sea que compren o renten una casa, unen todos los recursos que tienen ellos y pues ahí tienen quizás una enfermera que los vea una vez a la semana, dependiendo de la situación, ¿no? Alguien que les cocine, alguien que los ayude con la limpieza. Es una opción. Y también tener acceso a los sacramentos, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. Yo nunca he pensado, no pienso mucho en eso de retirarme. Digo, yo no sé lo que me vaya a pasar en el futuro, una enfermedad o algo, un desafío, una situación, quién sabe, ¿verdad? Pero yo no me veo como que retirándome. Yo creo que yo muero con las botas puestas. Creo. Celebrando misa. Celebrando misa. La mejor manera de irte para el cielo para un sacerdote es en medio de una misa, celebrando la misa. O sea, por lo que viviste, vas a morir. Y por lo que mueres, vives a la vida eterna. Entonces, hay varias opciones, pero esta es muy importante. Tenemos que cuidar a nuestros sacerdotes, especialmente aquellos que están retirados por razones de edad o por razones de salud. Y padre, solamente nomás tocando brevemente, digo, durante su sacerdocio sí les pagan algún salario, ¿verdad? Y tienen acceso a seguro, médico y todo lo demás. Y les pagan donde viven y tienen un estipendio para diferentes cositas. Esa es la palabra correcta, porque los sacerdotes en realidad no recibimos un salario como tal. Y me explico. Un salario es lo que se te paga por tus servicios de acuerdo a tu experiencia, a tantos años de labor, de acuerdo a tus títulos, maestrías y doctorados. Hay toda una serie de cosas que tienen influencia sobre un salario. Y todo eso se suma y ahí tienes tu salario. El salario de una persona que empezó hoy en una compañía no puede
ser el mismo de una persona que lleva 20 años, 30 años. Entonces, tienes eso, el salario de una persona que trabaja en esta área es diferente al salario de un área ejecutiva y demás. Bueno, entonces, para nosotros no es un salario, porque es que no se compara en lo que nos dan, no se compara para los estudios que tenemos, para las experiencias que tenemos, o sea, y así por el estilo. Entonces, ciertamente se nos da una casa, ahí están las rectorías. Sí. O sea, que si no las vivimos nosotros, ¿quién más la va a vivir? ¿Ves? Y en ciertos casos hay un plan, digamos, para pagar por comida. ¿Ves? Y ahí entra la persona que te cocina. Y así por el estilo, ¿no? Pero ya eso es parte del sistema en sí. Por ende, lo que uno recibe, y también la cuestión de la salud, el seguro de salud, lo que uno recibe es un estipendio. Eso es lo que tú recibes de pago. Y el estipendio, como mencioné, se queda corto comparado. O sea, yo creo que mis secretarias me doblan el salario. Yo no sé, porque yo no presto atención a muchas de esas cosas, porque son personales. Sí. Y a veces la cabecita de uno está en otras cosas, ¿verdad? Sí, en servir a otros. Exacto. Entonces, pero es así. Es así. Y es muy importante el que se haga esas distinciones, porque inclusive en nuestro país, de los Estados Unidos, en nuestra gran nación, de los Estados Unidos de América, inclusive aquí, pues es un tratamiento diferente. O sea, no, como te digo, de la misma manera en que los sacerdotes en México, en Venezuela, en Italia, en Perú, que no se les pagan lo que se merecen por virtud de su educación y experiencia, es igual aquí, a pesar de que tenemos muchos recursos. Sí. Pero por eso regresamos a esta colecta, la gran importancia de poder contribuir por todos esos años de servicio que nuestros sacerdotes nos han prestado durante estas décadas aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Claro. Muy bien. Y padre, hay otro evento que viene ya, parece que la semana que entra, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, no solamente en la Arquidiócesis de Chicago, pero en todos los Estados Unidos. Háblanos un poco sobre esta peregrinación. Estamos hablando de la peregrinación eucarística nacional. Esto es parte de todo un movimiento del año de la Eucaristía y demás. Entonces, esta peregrinación eucarística nacional va a tener una serie de eventos. Entre ellos, vemos del 26 al 30 varios eventos que se van a llevar a cabo. El Avivamiento Eucarístico Nacional es una iniciativa en base a los 3 años de la de 3 años de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para ayudar a los católicos a llegar a una comprensión y apreciación más plena del significado de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. El objetivo es proclamar que la celebración de la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Es ayudar a los católicos a encontrar al Señor resucitado en la Eucaristía y profundizar su discipulado al compartir su obra de redención del mundo ganada en la cruz. Y esto nace a la luz de una serie de encuestas que se han hecho. Y por lo menos nosotros podemos hablar de lo que se siente aquí en los Estados Unidos. O sea, porque todo depende de cada país, todo depende de cómo el clero, los catequistas han instruido a los parroquianos. Pero en este país, en nuestro país, hay un % significativo de católicos que o no están seguros de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o simplemente no le entienden. No le entienden debido quizás a una pobre catequesis. Es casi 3/4 de católicos. Casi 3/4 de católicos. Eso es terrible, ¿ves? Y eso mete miedo, porque la Eucaristía es un punto primordial en la vida del católico, es parte de nuestra identidad, es central. Y si tú quitas la Eucaristía, tú te conviertes en otra cosa. Sigues siendo cristiano, pero de otra denominación. Entonces, a la luz de esa preocupación, la Conferencia de Obispos ha querido hacer esta trilogía estos 3 años
donde que se den pláticas, que se dé formación, donde se den exposiciones al Santísimo Sacramento, donde se den talleres, retiros, todo alrededor de la Eucaristía. Y en eso, pues, nuestra querida comunidad del santuario, pues, no se queda atrás, ¿verdad? Porque el jueves 27 de junio, de 12 del mediodía a 9 de la noche, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines tendrá una misa, adoración y procesión multilingüe. Acompáñenos mientras celebramos la peregrinación eucarística nacional en la Arquidiócesis de Chicago. Únase a nosotros para una celebración multilingüe de la misa, seguida de adoración y una procesión eucarística. Un día de eventos eucarísticos en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y si tienen alguna pregunta, ¿a dónde deberíamos ir? Dos maneras. Una es, si nos están viendo en forma de podcast, pueden escanear el código que está presente en su pantalla para ir directamente al sitio web para más información. Pero si se quieren comunicar directamente con el santuario para el horario y más cuestiones más específicas durante ese día, esas 9 horas de celebración, pueden hablar con Andy Lepe. Andy Lepe, pueden escribirle a alepe, alepe, @solg.org. Ahí pueden enviarle sus preguntas. También pueden pasar a la página web. Para las personas que solamente nos están escuchando por la radio, es eucharisticrevivalchicago.org, eucharisticrevivalchicago.org. La última manera es ir sencillamente a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org, y ahí en la pantalla van a ver una ventanita que dice National Eucharistic Pilgrimage. Ahí pueden imprimir ese botoncito y pueden encontrar no solamente este horario, pero recursos para prepararse uno como individuo o como grupo en parroquia para este evento importante. También, Alejandro, tenemos misa y devoción eucarística en nombre del Consejo Hispano. El viernes 28 de junio de 6:30 a 9 de la tarde a 9 de la noche en San Bede el Venerable, Iglesia Católica, por supuesto, que queda en la 8200 al sur de la avenida Kastner. Únete a nosotros aquí en San Bede mientras celebramos la peregrinación eucarística nacional en la Arquidiócesis de Chicago. El Consejo Hispano te invita a unirte a ellos para la misa, adoración y testimonios. Habrán eventos culturales eucarísticos simultáneos en Chicago y este es uno de ellos. Para más preguntas, ¿a dónde debemos ir? Pueden ponerse en contacto con el padre Alejandro Marca en ALMAR Camancilla, CAMANSILLA @archchicago.org. También para las personas que nos están viendo por YouTube, pueden escanear ese código que ven en su pantalla, pasar a la página web que es eucharisticrevivalchicago.org, o simplemente pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, y ahí pueden encontrar en una de las ventanitas que va pasando National Eucharistic Pilgrimage, y ahí pueden encontrar toda clase de información sobre este gran evento la semana próxima. Perfecto. Entonces, Alejandro, creo que sobre la mesa había una serie de puntos concerniente a la prédica del domingo pasado, que el Evangelio se prestaba para tantas cosas, tantos temas, tantas interpretaciones de un mero texto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron algunos de los puntos que te llamó la atención? Bueno, primero que todo estábamos hablando del 10º domingo del tiempo ordinario aquí en nuestro Evangelio, el Evangelio de Marco. Y estábamos hablando la semana pasada de que este Evangelio, la manera en que lo leímos, eran en 4 partes, 4 párrafos. Y al verlo por primera vez esta última semana,
yo veía básicamente varias partes que como que no tenían que ver con el otro, ¿verdad? Entonces, el primer párrafo se refería a Satanás, al diablo. El segundo era el pecado contra el Espíritu Santo. Y el tercero hablaba de la madre y sus parientes y sus hermanos. Entonces, no sabía exactamente cómo iban a ponerlo todo con un bonito moño al final. Explíquenos un poco sobre ese camino que caminamos la semana pasada. Bueno, la primera parte de este evangelio, Alejandro, si te acuerdas, es cómo supuestamente Jesús estaba trabajando a través del príncipe de las tinieblas, ¿no? de Satanás. De lo que tú has leído y de lo que tú has escuchado, ¿qué significa la palabra diablo o diabolos? Pues como usted lo ha explicado muy bien, es básicamente caos. Caos. El que crea caos, el que rompe, ¿no? El que hace regueros, tú sabes. Ese es el demonio. Y fíjate cómo se le acusa a Jesús de hacer milagros o de dar esas enseñanzas en nombre de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y Jesús, de una manera tan genial, tan inteligente, tan perfecta, les explica, mira, es imposible que Satanás esté haciendo cosas buenas. Si en última instancia él lo que va a hacer son cosas malas, ¿verdad? Para que eche a perder la fiesta. Entonces, inclusive Satanás, para ser Satanás, tiene que ser unido, tiene que ser consistente en sí mismo. O sea, y si agarras ese tema, claro, en mayor envergadura, es también Dios. Dios no puede tener contradicciones. El poder para construir, para crear, para evolucionar, viene de la unidad en sí mismo. Y Dios es perfecto porque está unido en sí mismo. Está completo en sí mismo. Cosa que el enemigo, Satanás, no puede decir. Porque él está fragmentado también. Sí. Y si él está fragmentado y está roto y todas esas cosas, eso es lo que va a traer. O sea, nadie da lo que no tiene. Tan sencillo como eso. Entonces el enemigo, en su fragmentación personal, va a traer fragmentación. Pero tiene que estar unido en su agenda. Es como quien dice, tiene que estar unido con sus diablitos. Ándale. La unión de los diablitos, así. Están unionados. Pero el enemigo tiene que funcionar de esa forma, ¿ves? Con una unión, aunque sea una unión de las tinieblas. Y aunque ese poder pueda lograr muchos estragos, no se compara con el poder de Dios debido a su perfección. Entonces, en medio de ese evangelio, ¿cuál es la figura que se nos presenta, Alejandro? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué piensas tú del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu percepción del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es nuestras acciones divinas, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, cuando uno habla en contra del Espíritu Santo, ese es un pecado para mí. Claro. You know? Y eso, el Espíritu Santo para mí es todo amor. You know, todo lo bueno que hay en esta humanidad. Exactamente. Y como tú bien has dicho, ese Espíritu Santo es la fuerza, es lo que te mueve, es lo que te mueve para decir lo que es correcto, es lo que te mueve para hacer lo que es correcto, es lo que te mueve para hacer justicia, para perdonar, para tener misericordia. Ese es el motor que nos mueve para todas esas cosas. Y efectivamente, el atacar al Espíritu Santo, tú estás atacando a Dios. Tú estás atacando a Dios, estás atacando a lo divino, a lo más perfecto. Y eso es una blasfemia, porque ¿por qué atacar a Dios que ha dado todo? ¿Por qué atacar a Dios que lo que da son bendiciones, que lo que da son salud, sanación, orden? O sea,
Entonces, y es ir en contra, es ir en contra de la naturaleza nuestra también, porque si tienes el Espíritu Santo y tú dices que tú haces las cosas no por el Espíritu Santo, sino por el demonio, eso es una ignorancia que se traduce en una blasfemia últimamente. Y entonces, fíjate cómo va el Evangelio. Tienes, número uno, la fuerza de la oscuridad, ¿no? Que es separación, que es división. Número dos, tienes el Espíritu Santo y cómo ese puente, ¿verdad?, no debe de ser quemado, atacado, porque es divino. Pero entonces, ¿cómo es que termina el Evangelio? ¿Cuál es la imagen que nos da el Evangelio al Pues final? habla sobre la madre de Jesús y los hermanos. Entonces, la semana pasada se tomó un tiempo en tratar de explicar esos términos. Claro. Porque hermanos puede reflexionar diferentes cosas. Correcto, correcto. Pues al final, ¿cuál es el llamado que hace Jesús? Cuando finalmente le presentan la familia, que estaba tratando de entrar pero que no podía, y la familia le envía razón, y él dice, mi madre y mis hermanos, o sea, mi madre y mis parientes. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos, y señalando a los que estaban inmediatamente alrededor de él, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús, y el Evangelio, por ende, está agarrando una situación de caos y de fragmentación y de pecado, y cómo a través de la sabiduría del Espíritu Santo terminamos en un concepto unitivo, en un concepto de orden basado en el amor y basado en la unidad de todas las partes del cuerpo de Cristo. Y ahí tienes tu Evangelio, ¿verdad? Que comienza con una cosa tan oscura, ¿verdad? Una acusación tan fea. Y termina con una claridad tan sencilla y tan sobria que es la verdad por sí misma. Y Jesús es el conductor Ese es el puente. Ahí va Jesús. Ese es el puente. Nos va guiando y nos va llevando a la casa de nuestro Padre Dios. Es interesantísimo, Padre. Gracias por esa explicación, porque si uno va a misa y escucha este evangelio y solamente, escucha una homilía de unos 5 o 7 minutos, no es suficiente para poder desmenuzar este texto en el contexto. Por eso es que necesitamos, Alejandro, más momentos como este, más espacios como este, donde también se dé la formación, que sean formativos, que sean informativos, que reafirmen nuestra naturaleza como cristianos católicos que somos. Y necesitamos más, así que promuevan grupos de discusión, hablen con su sacerdote para quizás algún tipo de retiro, algún tipo de estudio bíblico, algún tipo de clase. O sea, hablen con sus sacerdotes y diáconos y ciertamente sus obispos para que esta formación llegue a la banca, o sea, que no se quede en el púlpito, sino que llegue a la banca y de la banca que vaya al mundo. Excelente. Bueno, Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado
que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. El camino que estamos haciendo en la evangelización del pueblo no empieza con la especia, empieza con la relación. Y te acercas a la especia, te acercas a la comunión. Es un proceso de conversión, no nomás es un proceso de acércate, no, es prepárate a tener el encuentro con Jesús. Pero el mismo Espíritu Santo es el que está moviendo las inquietudes de tu corazón para conocerlo más. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar La Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. La paternidad es uno de los más grandes dones que Dios le da a los seres humanos, a los hombres. Pero también una muy grande responsabilidad. Porque no solo es para los padres biológicos el procrear a una criatura, a un hijo, sino es formarlo, educarlo, ayudarlo a que crezca como un buen cristiano, como un buen ciudadano. Bienvenidos a la Escuela Latina en la Parroquia de San Jerónimo, donde la diversidad cultural es una bendición. Invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños y niñas de entre 7 a 13 años de edad en la oficina parroquial. Nuestro programa educativo ofrece historia, cultura y tradiciones latinas, español, artes y preparación para los sacramentos de Eucaristía y confirmación. Escuela Latina de Historia, Cultura y Religión. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha
llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de este domingo vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, en un deseo por querer llegar a todos, le presenta a los oyentes, a los presentes, una serie de historias, de cuentos, de parábolas. Una parábola es un cuento sencillo, es una historia sencilla que tiene un solo mensaje. Y la parábola utiliza imágenes que sean familiares a la asamblea. O sea, en este caso vemos parábolas como de la agricultura. Y fíjate cómo dice que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en tierra. En la tierra, que pasan las noches y los días y él la ve, él observa cómo la semilla crece, germina, crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Salen los tallos, luego las espigas y finalmente los granos en las espigas. O sea, que la parábola está hablando de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es evolutiva, crece, hay que darle tiempo, hay que enriquecerla, hay que darle sol, hay que darle agua, ¿verdad? Hay que preparar el terreno para que esa palabra, pueda dar frutos. Y dice, cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano a la hoz, ¿verdad? Para cortar el trigo. Pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También se mueve en otra dirección con un tema de agricultura, ¿verdad? ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Dice, es como una semilla de mostaza, y las semillas de mostaza son de las más pequeñitas, las más chiquitas en la tierra. Pero una vez sembrada y una vez
atendida y que crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. En otras palabras, una vez esta semilla crece y da fruto y se establece, hasta otras realidades pueden devengar un beneficio. Mira qué hermoso. No simplemente los seres humanos que utilicen la mostaza para cocinar, pero también los pájaros hacen nidos. O sea que otras realidades devengan beneficios de la mostaza. Y es un llamado. En realidad, eso es un llamado, hermanas y hermanos, a estar abiertos a la palabra de Dios, a cosecharla en nuestros corazones y a ser generosos con esa palabra. Y entonces, al final, vemos cómo Jesús continúa explicando con otro tipo de parábolas. Y Jesús hablaba con sencillez, usando el lenguaje, los símbolos y las expresiones que las personas podían entender. Y yo me imagino que aquí venía la lucha, porque él no era el único maestro, habían otros rabinos, otros rabís. Y seguramente algunos fariseos ¿verdad? Y saduceos también enseñaban, eran maestros, eran rabinos. Pero a veces sucede que el maestro presenta el material de una forma tan exquisita y de una forma tan elaborada y de una forma tan teológicamente alta, que bendito sea Dios, el que los esté escuchando. Si tú eres un agricultor, pues ¿qué vas a saber? ¿Ah? O un ama de casa, pues ¿con qué se come eso? No se va a entender. A veces pasa inclusive con nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Que terminamos dando una cátedra preciosa y muy bien hecha, con una narrativa teológica impecable. Pero entonces pregúntale a la persona de la banca, ¿lo escuchó? Sí. ¿Qué le pareció? Ay, muy bonito. Y se queda así porque no la entendió. La escuchó, pero no pudo entenderla, ¿verdad? Eso pasa en todos los lugares. Y pasaba en el tiempo de Cristo. Él no caía en expresiones barrocas ni complejas, sino en palabras, parábolas y cuentos que resultaban entendibles y accesibles a los oyentes. ¿De qué me sirve a mí presentar un tema o presentar un mensaje que no llega, que no es accesible, que la persona que lo está escuchando se puede identificar con él? Se pueda identificar con esas palabras, con esas imágenes, con ese vocabulario. Porque el poder del mensaje reside, primero, en el mensaje mismo. Bien, lo entendemos. La palabra de Dios es vida, es fortaleza. Pero también reside en la capacidad con la cual la audiencia lo puede entender. Porque mientras lo puede entender, lo puede ejercer, lo puede llevar a cabo, ¿ves? Lo puede vivir. Tiene que hacer lo suyo. Decimos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es que nosotros permitimos que el Verbo se haga carne en nosotros? Es escuchando su palabra y viviéndola. Ahí está. No es el mero hecho de escuchar, oír, entender. Hay personas que se saben su catecismo de arriba para abajo, al derecho y al revés. Catecismo perfecto. Pero entonces, ¿lo estamos viviendo? Me sé mi catecismo, pero soy un racista. Ups. Yo comulgo todos los días, pero soy un misoginista. El misoginista es odio a la mujer. Yo hago 3 rosarios todos los días, pero no me gustan las personas de color. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Sabemos el catecismo, pero no lo estamos viviendo. Lo que le da ese poder a la palabra, número 1, la palabra de Dios es el poder en sí misma. Y número 2, es la capacidad de la asamblea o del oyente de poder ejercitarla, entenderla y vivirla. Y de ahí, hermanas y hermanos, que entendemos en el tiempo de Jesús, sus seguidores, muchos eran seguramente del campo, aparte de los pescadores, que dicho sea de paso, también él usa imágenes de pescado y de las pescas, ¿no? Y demás. Jesús, conociendo esa realidad de manera genial y pastoral,
decide hablarles de las cosas de nuestro Padre Dios y cosas que también eran relevantes para ellos. O sea, que Jesús es un modelo de cómo Él agarra esa teología, ¿no? La teología mayor y la lleva a una práctica, a una ortopraxis. Es tomar esa teología, ¿verdad? La sabiduría inmensa de Dios y tratar no de diluirla, no de rebajarla. No, eso no es lo que Él hace, sino que Él la hace accesible. Él la hace entendible. Él la hace posible para ser vivida. Es para vivirla. Entonces, de ahí que la imagen, por ejemplo, del grano de mostaza es una que hizo resonancia con la asamblea y que todavía tiene resonancia entre nosotros. El reino de Dios es abundancia. Lo que comienza con la pequeñez y sencillez de un granito de mostaza se convierte en una realidad inmensa, inmensurable. Yo tengo una expresión. Yo digo, nuestro Dios no es un Dios de chispitos, tú sabes, de poquitas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, usted va a visitar a alguien y te sirven un quesito, pero bien finito, así con una galletita bien finita, que si los colocas hacia la luz, puedes ver el sol y la luna. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios abundante, generoso, que se da y se da y se sigue dando. Dios es abundancia. Y es abundancia en todos los niveles. Dios te puede dar abundancia en tu vida espiritual, que es lo primero. Y te puede dar abundancia en otros aspectos de tu vida. La cuestión es estar abierto a ello. Si tú tienes un don de Dios, compártelo. Sé abundante, sé generoso. Si tú sabes que puedes leer en frente de una comunidad y no tienes miedo, sé lector en tu comunidad. Si tú sabes que tú eres muy bueno en organizar cosas como la kermés o quizás un grupo de oración o lo que sea, hazlo, sé generoso con ese don. No te lo quedes, porque un don que uno se queda con él sirve para nada, es como si no existiera. La semilla que estamos hablando aquí es la palabra de Dios que cae en la tierra, que cae en nuestros corazones con la legítima esperanza del sembrador. ¿Y cuál es la legítima esperanza del sembrador, de nuestro Dios? De que germine, que crezca y que dé frutos, eventualmente. Dios nunca nos pide nada que no podamos dar. E inclusive Dios no nos da cruces que no podamos cargar. Ese es nuestro Dios. Él da generosamente y Él espera generosamente. Durante el crecimiento de la semilla hay una gestación, hay un cambio, hay una madurez. Y si cuidamos de esa semilla en nuestras vidas, también habrá crecimiento, evolución y abundancia de nuestra parte. Pero para que la semilla dé fruto, tiene que caer en la tierra, al suelo, y tiene que morir. Tiene que pudrirse en la tierra para poder germinar como un árbol, como una realidad que dé generosamente. Esto es muy importante, hermanas y hermanos. Y la vida nos da muchas razones para morir a nuestra ignorancia, para morir a nuestro orgullo, para morir a nuestra codicia, a nuestra lujuria. Hay varias maneras que tenemos que morir para poder ser fruto, ser esperanza, ser luz en nuestras vidas y también ser fruto, esperanza y luz en la vida de los demás. Recordemos, hermanas y hermanos, que es esta semilla la que da el fruto. Nosotros somos el terreno y nuestras acciones, iniciativas y ministerios son los frutos. Pero son los frutos de Dios. No son mi fruto, son los frutos de Dios, porque tus manos son las manos de Dios. Tus labios son los labios de Dios. Tus ojos son los ojos de Dios. Y hay que usar esas manos, esos labios y esos ojos
para dar gloria a Dios y para dar frutos abundantes. Dios nos habla y nos orienta y nos enseña el camino, pero nos toca a cada uno aceptar a Cristo como nuestro Salvador y llevar a cabo su voluntad. A veces este idioma se confunde y hay personas que cuando decimos sí, Cristo es mi Salvador, pero eso es una declaración cristiana protestante. Y yo digo, no. Hay que hacer esa confesión con los labios de que Cristo es nuestro Salvador. Es necesario hacerla en tu mente, en tu corazón y en tus labios, porque no es suficiente con ser un católico cultural y depender de la cultura para yo ejercitar mi catolicismo. Hay varios países cuyos calendarios oficiales están basados en las fiestas de la iglesia y son día libre del gobierno y demás. Bueno, qué bueno, maravilloso, perfecto, pero si te dejas llevar por eso, ¿qué vas a hacer cuando vengas a este país? Donde el calendario nuestro no es de naturaleza religiosa. Solamente hay dos que estamos ahí empujando, que es Navidad y Pascua. Pero de ahí en fuera se trabaja todo el año, independientemente del santo que se esté celebrando. Entonces no podemos depender de una cultura para vivir nuestro catolicismo. Tiene que ser al revés. Nosotros con nuestro catolicismo tenemos que informar a nuestra cultura quién es el Salvador. Luego entonces es el entender que no podemos ser católicos culturales. No podemos ser, y aunque la cultura puede enriquecer, ¿no?, el catolicismo, porque hay varias costumbres culturales que tienen su raíz en la iglesia, pero no depender de la cultura. Es al revés, informarle a la cultura y enriquecer a la cultura con nuestras devociones, con nuestra teología, con nuestra ortodoxia, ortopraxis, con todo eso, y decirle a la cultura católica no es una cultura de muerte, por eso no creemos en el bautismo ni en la eutanasia. La cultura católica no es una cultura de oscuridad, por eso celebramos la Pascua con la luz de Cristo. Y es informar. El Concilio Vaticano II no se celebró para cambiar la iglesia, ese es un gran error. Cambiar la iglesia. No, es al revés. El Concilio Vaticano II se celebró para cambiar el mundo y para que la iglesia fuera instrumento de cambio en el mundo, dándole a la iglesia los recursos y las ideas y poniéndola al día, ¿no? Ayornamiento, poniéndola al día para que este mensaje continúe siendo el mismo mensaje desde la fundación de nuestra iglesia. El Evangelio de este domingo nos recuerda, hermanas y hermanos, que Dios lleva a cabo su cosecha en el tiempo correcto. A veces nos desesperamos y a veces necesitamos ese milagro y lo quiero ayer, ni siquiera hoy, lo quiero ayer, desde ayer. A veces nos desesperamos y aquí quiero hacer un paréntesis. Nunca tomen decisiones en momentos de desespero, porque las decisiones tomadas en momentos de desespero, por lo regular, son decisiones pobres, son decisiones limitadas, son decisiones que no abarcan la respuesta total al dilema. Decisiones importantes se tienen que tomar en un momento de paz interior, aunque la tormenta te esté rondeando, y aunque tú estés en el ojo de la tormenta, pero tú tienes que encontrar esa paz para poder tomar la decisión que quizás cambiará el curso de tu vida. Esperamos que lo cambie para bien. Las decisiones se hacen en momentos de paz, no en momentos de desespero ni en momentos de caos, porque precisamente eso es el enemigo, caos, ¿no? Desesperación. El Evangelio nuevamente nos recuerda que todo tiene su tiempo, y de que tiene que caer en la tierra, tiene que germinar, tiene que crecer y tiene que dar frutos. Todo eso en su tiempo y en la disposición perfecta de nuestro Padre Dios. Cuando lo recibimos con fe, hermanas y hermanos, sabemos
que no hay angustia. Sabemos que no hay limitación. Sabemos que no hay fuerza que nos obstaculice el dar frutos. Imitemos pues a Dios. Seamos vida. Seamos generosos. Seamos sembradores del reino de Dios. El siguiente es un poema, hermanas y hermanos, que se llama El Sol. Este poema fue escrito por este servidor mientras atendía a las clases del misterio de la Eucaristía en 1999 en el seminario. Y mis profesores fueron el padre que ahora es el arzobispo, Robert Barron, y también el padre Larry Hennessy, miembro de la facultad. Y este poema está basado precisamente en la Eucaristía. Estamos celebrando este año tan hermoso, ¿verdad? Pues para terminar este programa, permítanme pues leerles este poema titulado El Sol con connotaciones eucarísticas. Y dice así: ¿A dónde se ha ido el sol? ¿Estás en el oriente? Tras elaborados portales, refugiado en iconos milenarios sostenidos por eternos cereales. ¿Estás en el occidente, depositado en luminosos tabernáculos, sangrando las últimas gotas de tus incandescentes entrañas? ¿Es el fondo del mar tu morada, descansando en banca de peces? ¿Es el azul del cielo tu estancia? El rocío tiembla cuando amaneces. Atrapado te veo en un pedacito de vida, en un pedacito de tiempo, en un pedacito de pan. Muchísimas gracias, Padre. Solamente nos queda un minutito. Hay tantas cosas para desempacar, pero regresamos a la semilla, Claro. a la de mostaza. Claro. Algo tan sencillo, tan chica, pero el impacto es enorme. Exactamente. En este mundo. Y todos podemos hacer un impacto. Todos tenemos la capacidad y el potencial de hacer un impacto en esta vida, Alejandro. Y de dejar unos frutos, de dejar una huella, ya sea ama de casa, ya sea un agricultor, ya sea un doctor, ya sea un presidente. Todos tenemos esa capacidad de hacer un impacto y de dejar algo para hacer que este mundo sea un mundo mejor. Y como usted ha dicho, y recordar a todo mundo que estos frutos son de Dios, son Así es. dones de Dios. Así es, Dios que nos utiliza a nosotros como instrumentos falibles, instrumentos que podemos fallar, pero instrumentos que a pesar de nuestra naturaleza amamos a Dios y tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestras vidas. Así que Alejandro, vamos a invitar al pueblo a que este domingo vaya a misa, encuéntrate con Cristo en ese momento eucarístico. La mesa estará puesta para ti. Recibe esa comunión física o espiritualmente y no te rindas. No te rindas, nunca te rindas. Y por el presente, ¿qué le decimos? Chao. Chao. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre